ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Yo ruego que el Espíritu de Dios pueda traernos más luz con respecto a esta palabra. Yo te ruego que hables al corazón, que puedas, Dios, ayudarnos a entender el cómo podemos salir de las crisis y salir airosos, salir fortalecidos, salir más robustos en la fe en Jesucristo el Señor. Padre, gracias. Creo sinceramente que tú estás aquí en medio de nosotros. Como les decía al principio, la crisis es parte de nuestra vida. Nadie puede creer que no va a vivir crisis. Y no creo que nadie que tenga cierto tiempo de vida no haya vivido una crisis. E incluso hasta los pequeños viven sus propias crisis existenciales, sus peleas con sus amigos cuando tienen cierta edad. Todos vivimos en algún momento una crisis. Y lo lamentable de esto es que no te avisa, llega de improviso. Ustedes han visto el réclame, bueno, nos lo han dado últimamente, y no es que yo vea mucha televisión, la verdad es que no, cuando hay fútbol sí veo. Pero cuando salía el réclame decía la familia Dolores, ¿se acuerdan? Que llegaba la familia Dolores y llegaba de improviso a la casa. Llegaba la familia Dolores. Nadie te avisó que empezaban los dolores de los huesos, de las articulaciones, de todo ese tipo de cosas. Y simplemente llegaron. Es lo mismo que pasa con las crisis. Las crisis llegan. Las crisis, es verdad, algunas son provocadas por nosotros por una mala toma de decisiones. Es verdad. Pero la gran mayoría de las crisis llegan sin aviso. Se presentan, golpean tu puerta del corazón y te dicen: aquí estoy. Vengo a enredarte la vida. Vengo a complicarte un poco. Te veo que estás muy quieto. Te veo que estás muy sosegado. Entonces apareció la crisis y el problema que tenemos es cómo enfrentamos esa crisis. ¿Cómo le hacemos frente? Primero, normalmente el hombre, estoy hablando masculino, sexo masculino, tenemos la tendencia de callar, de sumergirnos interiormente, o si no, de arrancar. El hombre tiene esa tendencia ante las crisis. Normalmente no reaccionamos como la mujer. Se dice, los estudiosos, los sociólogos, los psicólogos y todos estos terminólogos dicen que cuando un padre se queda solo, ya sea por separación, por viudez, por diferentes motivos, solo con sus hijos, le es mucho más difícil salir adelante con ellos que cuando la mujer queda sola con sus hijos. La mujer tiene una capacidad diferente de reaccionar ante las situaciones adversas y difíciles, a diferencia de nosotros los hombres.
Pero la verdad es que ya sea mujer o hombre, nosotros debiéramos saber cómo enfrentar la crisis, porque les dije, todos vamos en algún momento, si no lo hemos vivido, vamos a vivir crisis. Y aquí la vida de David creo que es una de las vidas que más abre su corazón para la enseñanza de nosotros. Es un hombre que no esconde ninguna de sus situaciones. Es el hombre que expresa abiertamente su pasión por el Señor, pero también abiertamente cuando ha fracasado, cuando ha errado, cuando no tiene fuerzas, cuando quiere arrancar, también lo presenta. Él no esconde nada. Bueno, el Espíritu Santo lo ha permitido así, porque vemos a un hombre de Dios, el cual dice la palabra que tiene o que fue hecho conforme al corazón de Dios. Un hombre que se supone que tiene una realidad con Dios, pero increíblemente maravillosa, y una intimidad con Él, pero creo que una de las pocas que tiene tanta intimidad con el Padre a través del Espíritu Santo. Pero Él es el que nos enseña cómo nosotros podemos enfrentar, podemos salir airosos, salir de las crisis para poder fortalecernos y seguir adelante, para poder hacer que de nuestra fe sea una fe sólida y que pueda realmente impactar la vida de las demás personas. Recuerde que usted y yo estamos en esta tierra con un propósito, y el propósito es que podamos afectar, podamos influenciar, podamos infiltrarnos en medio de esta sociedad que está oscura, viviendo en tinieblas, para que nosotros seamos la luz para ellos. Por lo tanto, nuestra reacción ante las crisis, que es lo normal que el mundo también tiene, debe ser distinta, debiera ser distinta, para que ellos puedan al menos preguntarse: ¿cómo lo haces tú? ¿Por qué a ti tu reacción, tu forma de enfrentar la crisis es diferente? ¿Qué tienes tú de diferente que yo? Y ahí entonces comienza el proceso de poder compartir la palabra y de poder enseñar que en Cristo podemos enfrentar cualquier situación. Lo que David está viviendo, creo que es, también lo han dicho los sociólogos, los psicólogos y todos, creo que es el dolor más grande que un ser humano, y principalmente una madre, puede experimentar: la pérdida de un hijo. No hay dolor más grande en esta tierra que la pérdida de un hijo. Es lo que provoca más daño. Es pareciera que los padres comienzan como a secarse por dentro en la pérdida de un hijo. Y el segundo dolor, dicen que también es muy fuerte, ese es el divorcio, la separación, el quiebre matrimonial. Dicen que también eso provoca fuertemente un dolor en el corazón de los cónyuges y también de los hijos. Son dos cosas que son potentemente fuertes en la vida de nosotros. Y él justamente está viviendo esa crisis, la pérdida de un hijo. Mientras el hijo estaba vivo, él lo que hacía era orar al Señor, como cualquiera de nosotros cuando estamos en una crisis. Espero que cuando estemos en una crisis, lo primero que debemos hacer es poder buscar y fortalecernos en el Señor. Él hace eso, pero cuando muere, yo digo, cuando muere el niño, él entra en una crisis mayor de cuando estaba enfermo. Cuando el niño estaba enfermo, quedaba la esperanza de que el niño pudiera recuperarse. Había una posibilidad de que el niño pudiera sanar de su enfermedad. Pero cuando el niño muere, él mismo dice: ¿qué podré hacer? Soy yo el que voy a él, ya él no viene a mí. Por lo tanto, comienza a vivir el luto, y el luto es las cosas difíciles de enfrentar. Mucha gente vive eternamente su luto porque no sabe cómo desligarse o sacarse esta realidad tan fuerte y dolorosa que estaba viviendo David. Entonces incluso hay gente que aumenta su dolor en la pérdida de un ser porque se viste de negro. Se viste de negro viviendo el luto. Cada vez que se ve, no, yo no estoy vestido de negro porque no, sino que me he visto de... Pero cada vez que
que uno se viste de negro, entonces él piensa vivir un luto. Y vemos mucha gente que toma esa actitud y va recorriendo las calles mostrando su dolor. Y eso pasa años y años. Pero tiene que haber un momento en que tengamos que hacer clip y decir, oye, no, tenemos que salir de esto. Hay un dolor que va a permanecer, la pérdida de un ser querido. Creo que nunca puedes tú librarte de ese dolor. Pero no quiere decir que tú vivas esclavizado de ese dolor o esclavizado ante esa realidad de crisis que estás viviendo momentáneamente. Debemos hacer algo. Y cuando vemos la palabra en el verso 20, vemos los pasos que David decide tomar para poder librarse de esa crisis. Y lo primero que David hace, dice la palabra en el verso 20, entonces David se levantó de la tierra. Lo primero que tú y yo debemos hacer es sacudirnos del polvo. Recuerde que él estaba tirado en el suelo. La crisis lo que hace es botarte, perder fuerzas y te bota al suelo y empiezas a caer en un estado de dolor y muchas veces de conmiseración por lo que estás viviendo, por lo que estás sufriendo. Y comienzas a lamentarte y te sumerges en una realidad tan fuerte que no tienes posibilidad alguna de poder salir. Dice que los siervos trataron de levantarle de la tierra, pero él no aceptó porque la crisis lo había volteado a la tierra. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es poder levantarnos de la tierra, levantarnos del dolor, levantarnos del polvo, levantarnos del lugar donde la crisis nos tiró en el suelo, nos tiró y nos quiere sumergir en esa realidad, impidiendo realmente que podamos vivir una vida plena en el Señor. Las crisis tiene que usted entenderla, que por el lado de Dios, cuando Él de alguna manera las permite que lleguen, no es que Él las mande, las permite que llegue, es para fortalecer, para que nosotros podamos crecer, para que tú y yo podamos dimensionar y ver a Dios de una dimensión y una realidad distinta. Tu fe se va a fortalecer cuando tú salgas ileso, cuando tú salgas airoso de esa realidad. Así le pasó a Isaías cuando estaba y murió su tío, y él entonces en ese momento, capítulo 6 de Isaías, dice que él vio una realidad, una visión tan grande y del esplendor de Dios, porque él pasó por la crisis de la pérdida de alguien. Así vemos a Josué cuando él estaba tirado lamentando la muerte de Moisés. Entonces Dios tiene que decirle: basta, Josué, levántate de donde estás, no sigas lamentándote, no sigas ahí esclavizado del dolor, levántate. Lo vemos en la vida del hijo pródigo, que cuando él se da cuenta que estaba comiendo algarrobas de cerdo, él estaba en una situación bastante incómoda, sabiendo que su padre, en la casa de su padre, había toda una realidad muy potente y él estaba comiendo algarrobas de cerdo. Y entonces en un momento él dice la palabra que volvió en sí. Pareciera que estaba medio enajenado, pareciera que estaba medio loco, porque dice la palabra volvió en sí, como que el entendimiento, que la razón volvió sobre su vida para que pudiera pensar. Y entonces él dice: me levantaré e iré. Y después el otro versículo dice: se levantó y fue. Entonces la manera en que tú y yo debemos salir de una crisis, lo primero es: no te dejes voltear, levántate de en medio de la crisis, porque hay esperanza para el que cree, porque hay una vida diferente para el que se sumerge en la palabra del Señor. Dios no te dejará tirado en el suelo. Denle un aplauso a Jesús si quiere aplaudirle. Aleluya. Oh, gloria. No, lo primero que hacemos es levantarnos. Cuando Pablo y Silas estaba predicando, creo que era Silas, estaba predicando en Hechos 14, del 19 al 20. Pablo estaba
predicando en Listra y dicen que fue sacado y apiedrado y dice que estaba como muerto. La verdad es que yo creo que estaba muerto y que seguramente el Espíritu Santo lo levantó. Dicen que estaba como muerto tirado ahí. Él hace lo siguiente: cuando él se levanta, tiene que haber hecho esto, perdónenme esto, yo estoy pensando en voz alta. Tiene que haberse sacudido del polvo y de las piedras que habían golpeado su cuerpo. Y entonces él se levantó, no para arrancar de la crisis, no para huir, no para defender su vida. Él se levanta desde ese lugar, vuelve nuevamente a donde estaba en Listra y seguramente tiene que haber dicho: hermanos, ¿en qué habíamos quedado? Y siguió adelante. Porque se levantó. Tú no puedes salir adelante de tu crisis si no decides levantarte de ese momento que estás viviendo. Es la ley del movimiento. Nada se puede ejecutar si no decides moverte antes. Hay una ley en física que yo fui, pero cero para física, pero que tiene que ver con eso, con el movimiento. Nada puede funcionar si tú no decides cambiar tu realidad. Y Dios quiere que en medio de la crisis tú determines cambiar. Tú no fuiste llamado para vivir esclavizado en medio de la crisis. Tú no naciste para vivir eternamente en el desierto. Hay una tierra prometida que Dios te llamó a vivirla. Aleluya. Lo segundo que él hace es, dice que, y se lavó. Él se lavó. Claro, uno puede entenderlo, porque usted tiene que ver que él estuvo por 7 días aproximadamente postrado delante del Señor orando. Me da la impresión que él no se fue a cambiar ropa ni lavar la cara en cada mañana como normalmente lo hacemos, sino que él se mantuvo en ese estado. Por lo tanto, él decide, bueno, si yo he decidido tomar una determinación en medio de esta crisis, en medio de mi luto, me voy a lavar y voy a mostrar que realmente he tomado una determinación distinta. Ahora quiero yo que podamos traernos a nuestra vida esto de lavarse, porque lavarse, bueno, y pastor, ¿de qué está hablando? Bueno, yo le voy a decir, cada vez que nosotros entramos en crisis, comenzamos a llenar nuestros pensamientos de odiosidades, comenzamos a llenar nuestros pensamientos de queja, comenzamos a llenar nuestros pensamientos de cosas erróneas, erradas, y comenzamos normalmente a condenar a medio mundo. Decimos, pucha, yo estoy enfermo, nadie me vino a visitar, mire el pastorcito, y se cree tan bueno el pastorcito, y ni siquiera me llamó. Miren los líderes, mis líderes no me llamaron, y comenzamos a alimentar una cantidad de cosas. Una vez un hermano se operó y él estuvo tiempo en su casa y me contó una palabra que la verdad que a mí me destapó los sesos, y él dijo, pastor, yo esperaba que vinieran muchos a visitarme porque yo había sido operado, y él preparó algo porque es muy cordial, es muy amable, muy atento para recibir a los hermanos y a las visitas en general. Y me dijo, pastor, no llegó nadie, ni usted. Y claro, yo tampoco fui ese día, fui después. Me perdí ese día, estaba mejor ese día, pero bueno, y fui ese día. Y él me dijo, pero hubo un instante, me dijo, hubo un instante que yo pensé en quejarme. Pensé en llenar mi mente de pensamientos odiosos, que normalmente se hace cuando estamos en una crisis. Pero en ese momento el Espíritu Santo vino y me habló y me dijo, si tú esperabas que llegara gente a visitarte cuando estabas enfermo, yo te hago una pregunta. ¿Tú visitaste a alguien cuando estaba enfermo los demás? ¿Me entienden? Porque de repente nosotros en la posición de crisis demandamos que todo el mundo se mueva alrededor nuestro y que todos estén preocupados de mí como que soy la única persona que existe en el mundo. ¿O no? A mí me pasa, no sé si ustedes son, creo que aquí no hay extraterrestres, ¿no es cierto? Y pensamos que todos estén pendientes de mí, o al menos el pastor, pues, ¿no dice que es pastor?
Porque usted sabe que la piedra de tope para mucha gente somos nosotros. Bueno, uno ya acostumbrado a esto. Entonces viene ese momento y comenzamos a llenarnos de pensamientos equivocados y comenzamos a llenar. Yo les decía el domingo el domingo antes, esa es la expresión. Antes pasado, gracias Neuli. Neuli. Gracias. El domingo antes pasado yo compartía y les decía que para poder tener una actitud correcta o una actitud buena, tú tienes que comenzar primero con tener pensamientos buenos para que tengas sentimientos buenos, para que tengas una actitud buena. Si tú tienes pensamientos malos, tú tienes sentimientos malos y vas a tener una actitud mala. Por lo tanto, tiene que haber un cambio de nosotros. Lo que David estaba haciendo es lavándose, y tú y yo lo que tenemos que hacernos para salir de la crisis y no caer en otra, porque muchas veces salimos de una crisis, pero caemos en la crisis de existencialismo, caímos en la crisis de la fe, caímos en la crisis de que el hermano y la hermana y aquí y allá y papá y sale una canción, un rap. Pero no, y empieza a ceder y entonces comenzamos a caer en la crisis de llenar nuestra mente de mugre. Y lo peor, que cuando llenamos nuestra mente de mugre, cuando hablamos mugre y llenamos el corazón de otro con mugre. Entonces, no solamente sigo yo en la crisis, sino que además meto a otros en otra crisis. Pero David lo que hace es que se levanta. Y cuando se levanta, se lava. Es bueno que nosotros podamos ser limpiados de nuestros pensamientos y no permitir que esos pensamientos vengan a ahondar sobre nuestras vidas, vengan a dañar nuestro corazón. Necesitamos entonces lavarnos, necesitamos pasar por esa realidad que va a permitirnos, ¿cierto?, un cambio. Por eso es que la palabra en muchos casos está hablando: no os conforméis a este siglo, no se hagan como el mundo, no actúen como el mundo, no piensen como el mundo, porque ustedes son diferentes, porque en ustedes está el Cristo de gloria, el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Ya no estamos solos para enfrentar la crisis. Vamos, lavémonos, renovemos nuestra manera de pensar. Tú y yo jamás podremos entender, ni comprender, ni comprobar la palabra y la voluntad de Dios si no nos dejamos transformar por esa palabra. La palabra tiene que producir un cambio en nuestras vidas, tiene que producir una calidad de vida. Dios quiere que tenga una calidad de vida, y si tú no cambias tu manera de pensar, nunca podrás tener una calidad de vida. Necesitamos lavar tus pensamientos, y no se puede lavar si no sea a través de la palabra. Me junto con un hermano los días jueves regularmente y él me ha dicho que él tomó una actitud diferente. Él hoy día ha decidido sumergirse en él. Y hoy día sus palabras lo único que hablan es del bien del Señor y cómo Él puede generar un bien para otras personas. Solo porque Él un día tuvo que levantarse y decir: voy a cambiar mi manera de pensar, voy a lavar mis pensamientos y voy a comenzar a actuar como Dios quiere que yo actúe, como Dios quiere que yo me mueva y no como lo hace el mundo. Hermanos, no nos hagamos como el mundo. Tenemos que ser diferentes. Tú y yo estamos para renovar nuestra manera de pensar y lo hacemos a través de la palabra. Tercero, lo que dice la palabra es que después se ungió. Se ungió. Mira, uno dice, ¿qué es lo que es el ungimiento? Bueno, el ungimiento es aceite que cae sobre tu vida en el Antiguo Testamento, y estos hombres que estaban ungidos tenían que caminar 7 días con esta unción. ¿Se imagina 7 días lleno de aceite? Yo apenas aguanto crema en mis manos porque no me
echo crema, no me gusta. Y él tenía que andar 7 días con aceite en el cuerpo porque estaba ungido. ¿Usted sabe por qué él se ungió? Porque las crisis normalmente lo que provocan es una pérdida de fuerza, es una pérdida de vitalidad. Y entonces comienzas a perder esa fuerza, ese deseo por las cosas de Dios, ese deseo por seguir viviendo, porque estás sumergido en una crisis. Entonces es necesario una frescura de su espíritu. Es necesario buscar y tomar de su espíritu para ser llenos de su presencia, para envolvernos en él, porque su espíritu comienza a generar en nosotros una vitalidad. Nosotros perdemos en medio de la crisis el orar, perdemos en medio de la crisis el leer la palabra. Y tú sabes que buscar la unción o llenarse de esa unción tiene que ver con una realidad delante del Señor. No podemos nosotros esperar ser ungidos del Señor si vivimos totalmente fuera de los parámetros de Dios. No se puede. Necesitamos ungirnos. Necesitamos ungirnos con el buen óleo que es su Espíritu Santo derramado sobre nosotros. Y cuando Él viene sobre nuestras vidas, pareciera que entonces comienza a salir un Superman de uno, a salir un Hulk de uno. No sé si lo dije bien en inglés, pero vamos por ahí, ¿verdad? Sí, está. Y sale ahí un Capitán América, y entonces sale también ahí un Spider-Man, y sale también un Iron Man, pero todos los superhéroes comienzan a salir de nosotros cuando comenzamos a ser ungidos por el Espíritu Santo, porque en medio de la crisis nos levantamos, nos lavamos y nos ungimos para enfrentar cada realidad que venga. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! Necesitas ungirte. Necesitas meterte con Dios. Mira, te metes con Dios, pero no creas que instantáneamente cambian las cosas. Lo que sí comienza a cambiar es tu actitud frente a lo que estás viviendo. Y ya eso es potente. Ya eso cambia radicalmente nuestra visión del problema, porque la palabra dice, háblale al monte. No hables del monte, no hables de la crisis. Háblale a la crisis lo que Dios te está diciendo a ti, y enfrenta la crisis en el nombre de Jesucristo, y entonces esa crisis comienza a esfumarse. Pero tienes que ungirte. Cuarto paso, dice aquí, y entró a la casa de Jehová y adoró. Tremendo, tremendo, hermano. Adoró en medio de su luto. Adoró en medio de su dolor. Adoró en medio de la crisis financiera. Adoró en medio de su conflicto matrimonial o familiar. Adoró en medio del dolor de la pérdida de un hijo. Adoró en medio de su cesantía. Adoró en medio de la enfermedad. Adoró en medio de la crisis. O sea, hermano, este está loco. ¿Cómo se puede adorar en medio de una realidad como esa? Pero él dice que adoró. Él dice que no se comenzó a quejarse. Él comenzó a adorar. Y yo cuando escribía esto, que lo escribí hace tiempo, cuando lo escribía, me acordé de Pablo y Silas. En el capítulo 16, fueron ellos maltratados, le golpearon, atacaron su vida, los torturaron y los metieron a la última cárcel con un cepo ahí en la pierna, porque estaban encarcelados, heridos en su espalda, en su cuerpo. Y dice que a la medianoche ellos comenzaron a cantar himnos, ellos comenzaron a adorar, ellos comenzaron a elevar cántico delante del Señor. Pero estaban ellos encarcelados, ellos estaban aprisionados, pero ellos dijeron: no, la crisis no me va a vencer, la crisis no me va a quitar mi adoración, la crisis no va a quitar mi cántico de alabanza a Dios, la crisis no me va a quitar mi presencia delante de Dios. Y él comenzó a adorar.
cada vez que tú en medio de esa crisis comienzas a orar, lo que traes es salvación en la vida de la gente. Los vecinos te van a escuchar, no porque sean sapos, sino que ya está dentro, internalizada en su cultura, de poder oír lo que hacen los vecinos. Y por último, aunque no quieras oír, lo oyes igual, porque las construcciones, blob, y oyes igual. Y entonces tú ves, y dices, pero está adorando. Y yo sé que recién quedó cesante, no porque él sea sapo, no, sino que se enteró ahí por una manera diferente. Y dijo, pero está adorando y está cesante. Yo me recuerdo, la única vez que quedé cesante, salgo de una empresa por orden de Dios y me introduzco a otra empresa, no a una empresa, si yo tenía que levantar la empresa, tenía que gestionar todo para crear una nueva empresa. Y Dios me dio esas habilidades y lo hice. Y cuando la empresa estaba, pero top, estaba generando no sé cuántos millones de pesos mensuales, yo dije, aquí nos vamos con tutti. Y a los 11 meses me llaman y me echan de la empresa. Porque el puesto mío era bien rentado, yo estaba a cargo de todo. Entonces ellos metieron a sus amigotes, y entonces había que sacar a alguien. Y como yo no era amigo de nadie, entonces me sacaron a mí y yo quedé cesante. Llegué a la casa ese día y mi esposa se extrañó porque llegué temprano. Y entonces, ¿qué te pasó? ¿Te dieron libre? Ojalá. No, me echaron, dice. Me echaron. Nunca había estado cesante. Claro, nosotros como cambiamos de trabajo y como en esa empresa ellos me dijeron, vamos, tú coloca el sueldo que quieres ganar. Y yo ya era cristiano. Porque lo habría puesto cualquier, pero no, yo el fui, averigüé cuál es el sueldo de ese puesto, qué sé yo, porque no quería aprovecharme y toda esta cuestión, ¿me entendí? Entonces puse mi sueldo de acuerdo al mercado y mi sueldo ahí era 4 veces lo que yo ganaba acá. Entonces cuando me pagaban el primer sueldo, yo les contaba a algunos de ustedes y yo recibí el primer sueldo, pagamos todas las deudas y me quedó mucha plata. Y yo la dejé ahí en la cama y dice, amor, ¿qué vamos a hacer con tanta plata? Y mi esposa dice, vamos a bendecir a los hermanos. No, esa voz del diablo, dije yo. No, ¿por qué se mete el diablo en esto? Y mi esposa, no, vamos a bendecir a los hermanos. Si Dios nos ha bendecido es para bendecir. Sí, amor, tienes razón, pero a lo mejor estás oyendo bien la voz, puede ser que está distorsionado, algo te está fallando. Y empecé yo a tratar de convencerla, pero para el otro lado, pero mi esposa es muy tenaz, es muy firme y logra lo que quiere, pues me tiene a mí, pues. Claro, me tiene a mí. Mi hermana dice, claro, porque no tuvo a otro. Bueno, sí, también es cierto. Bueno, entonces ella me dice, vamos a bendecir ya. Entonces hicimos sobre y bendijimos a los hermanos y todo lo demás y nos quedó igual algo. Entonces me dijo, bueno, ahora comencemos a ahorrar. Y comenzamos a ahorrar y bendecíamos todos los meses y orábamos al Señor, Señor, muéstranos el rostro y nos mostraron, no, este no, Señor, está equivocado, este no, muéstranos el rostro, este sí, este sí. No, tenemos que actuar a lo que Él nos muestre, porque normalmente nos muestra lo que nosotros no queremos ver. Bueno, la cuestión es que empezamos y juntamos, entonces cuando a mí me echaron, yo habíamos juntado una cantidad de dinero, pero igual yo me sentía muy, muy dañado. Yo dije, pero ¿cómo, Señor? Si tú me dijiste que saliera de ahí, tú no me dijiste que saliera de un lugar para matarme en el otro lugar. Tú me dijiste que saliera de un lugar para bendecir mi vida aún mayor de la que ya estaba bendiciéndose. Entonces yo fui a orar y yo con lágrimas en mis ojos, porque me dije, ¿cómo voy a sostener a mi hogar, mi familia y todo? Y me fui a orar y le dije, Señor, ¿qué pasó? Yo sé que tú eres soberano. Y no quiero encararte. Lo único que te pregunto, permíteme entender este paso. Permíteme entender esta crisis. Por favor. Usted sabe que las crisis no se entienden, se tienen que vivir nomás. Y yo le decía, pero es mi conversación con Dios. Yo le dije, Señor, si tú me dijiste que saliera de aquel lugar y me pusiste acá, era para bendecirme. Y de repente, en comienzo a orar, solo dice, Señor, bueno, estoy en tus manos. No sé qué hacer ahora. Solo voy a confiar en ti, le dije yo. Solo voy a confiar en ti.
Y viene una voz del cielo a mi corazón y me dice, mía es la venganza. Así me dice. Yo te voy a prosperar y tengo algo mucho mejor para ti. Y me levanto ese día, ese mismo momento, y le digo a mi esposa, amor, tranquila, Dios ya me habló y dice que va a tener algo mejor para mí. A las 2 semanas, me invita un chico que yo conocía para poder ser socio de una empresa. Pero me dijo, pero tú tienes todo el conocimiento para la empresa y tienes todas las cosas para poder llevarla a cabo. Entonces yo dije, ya acepto esta invitación, vamos a ser socios de parte iguales. No, me dijo, si quieres te quedas con un poco más porque tú vas a poner todo el conocimiento. No, parte iguales. Y los dos pusimos la misma cantidad de dinero, pero yo colocaba el conocimiento. Y comenzamos a trabajar. 2 semanas después que quedé cesante, al mes tenía ya una empresa parada y estaba ganando mucho más de lo que estaba ganando en esa empresa. Aleluya. ¿Por qué? Porque comencé a adorar en el momento de la crisis. Porque comencé a buscar el rostro del Señor y le dije, Señor, gracias, tú vas a hacer algo. Yo no sé qué hacer, estoy en tus manos, pero sé que tú vas a hacer algo. Tú vas a hacer algo. Y Dios comenzó a hacer algo en mi vida. ¿Te das cuenta? Pero es importante que nosotros le adoremos. Es importante que tú y yo comencemos a adorar en medio de la crisis. No te dejes avasallar en medio de esa realidad. Comienza a orar, comienza a buscar el rostro de Dios, comienza a entregar tu vida para que realmente algo potente salga de ti. Dice, tú aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mira toda la vivencia que tenía David, pero él dice, pero tú unges mi cabeza, aleluya, con aceite, y en mi presencia tú vas a preparar mesas delante de aquellos que me quieren dañar. Adoración. No pierdas el sentido de tu vida en medio de la crisis. Tú fuiste creado para adorar, no para quejarte. Para adorar. Conozco aquí hermanos que vivieron crisis, pero crisis con palabras mayúsculas. Y una vez le pregunté, ¿cómo pudiste salir de esa crisis? Y él me dijo, solo confiando en el Señor. Y hoy día podemos ver cómo Dios le ha ido respondiendo a cada uno de aquellos que han confiado en el Señor. Aleluya. ¿Cuántos llevamos? ¿El cuarto, el quinto? No. El cuarto. Quinto. No, me salté uno. Cambió sus ropas. No lo dije. Lo dejé desnudo este cabro. No, cambió sus ropas, dice primero, antes de hablar de la adoración, pero después no importa. El orden da lo mismo. Cambió sus ropas. O sea, vuelvo a decir, David estaba postrado, seguramente sucio, pero estaba tirado al suelo, en tierra, dice la palabra, y que querían levantarlo, pero él no quería. Y dice que cuando él muere el niño y entra en el luto, lo que hace es cambiar ropa, pero no cambiarse ropa para ponerse ropas de luto, sino que comienza a cambiar sus ropas, sus vestiduras. Porque lo primero que Dios hace cuando te levantas y vienes delante de Él es cambiarte tus ropas, porque la crisis te hace quitar las ropas reales y te pone ropas de esclavitud. Cuando tú estás en medio de la crisis, tú pierdes tus ropas reales y comienzas a caminar con ropas de esclavitud, porque estás sumergido en el dolor y tu ropa está manifestando lo que tú estás viviendo. Pero Él dice, yo cambio mis ropas. Mira, siempre la crisis junto con el diablo va a querer cambiar tus ropas sacerdotales y reales y las pondrá en ropas de esclavitud. Mira a Josué, el camino de Josué. Cuando él es llevado por sus hermanos y lo tiran a una cisterna, ¿qué le quitan? Le quitan su vestidura.
¿Se da cuenta? Porque le quieren cambiar sus ropas reales y le quitan sus vestiduras en medio de esa crisis y lo tiran en la cisterna. Luego él va a Egipto y va a la casa de Potifar, y cuando aparece esta woman, que es la esposa de Potifar, va y seguramente quiere engrupírselo de alguna manera, y él resiste porque era un hombre íntegro, era un hombre de verdad, y entonces él lo que hace es arrancar, pero la mujer lo agarra y le quita sus vestiduras y los deja con vestiduras de vergüenza porque estaba desnudo. Luego, cuando lo meten preso, le quitan sus vestiduras y le colocan vestiduras de esclavitud. Pero cuando llega el momento y cuando se levanta y sale de la crisis, lo primero que hacen con él es lavarlo, arreglarlo y colocarle vestiduras reales, porque tenía que presentarse al palacio del rey, del faraón. Siempre Dios quiere que tú no pierdas tus vestiduras reales, sino que te levantes en el nombre de Jesucristo y camines y entiendas que eres un sacerdote, que eres un sacerdote y un rey, para que puedas gobernar y para que puedas vivir bajo los términos del reino y no bajo las cosas que el diablo quiere hacer o la crisis quiere hacer contra tu vida. Cuando el hombre, el hijo pródigo, viene a la casa de su padre, lo primero que vamos, cámbiale la vestidura, porque tiene vestiduras reales, porque es mi hijo, aleluya. Oh, gloria, aleluya. Él cambia nuestras vestiduras. Oh, gloria. Él cambia nuestras vestiduras. ¿Se da cuenta? Él se levanta, Él se lava, Él se unge, Él cambia su vestidura, Él va a adorar. Hace totalmente lo contrario que una persona que está en crisis lo hace. Por eso es que no puede salir adelante, porque nos sumergimos en realidades bastante oscuras y le damos vuelta. Mira, tú puedes predicar aquí, tú puedes ministrar y estar a cargo de cosas, pero tu mente, tus pensamientos están diciendo qué vestiduras tienes. Porque si hablas quejas, murmuración, comentarios ácidos y haces cosas raras, es porque tienes vestiduras de tiniebla y no vestiduras reales. Ayúdanos, Señor. Yo no puedo preocuparme de tu vestidura. Yo puedo orar porque no cambien tu vestidura, pero tú decides si quieres que la crisis cambie tu vestidura. Yo le dije al Señor hace mucho tiempo, no, Dios, ya nadie más me va a quitar mis vestiduras, porque fácilmente dejaba que me las quitaran, porque me envolvía en comentarios, en crítica, en juicio en mi cabeza, y miraba mal aquí, miraba mal y veía todo como oscuro, como difícil, como raro, y entonces yo dije, no, nunca más, Señor. Yo soy un hijo tuyo y aquí adentro hay un corazón que tiene que ser llenado con cosas buenas y no cosas malas. Aleluya. Y dice acá, el último paso que él hace, bueno, el penúltimo. Dice, después vino a su casa y pidió. Aquí interesante la conexión. Si usted no separa los detalles, no lo ve. Pero aquí interesante la conexión, porque David dice que fue y pidió, y los servidores de él fueron y le trajeron pan. Pero ¿cuándo dice que pidió pan? Hay una conexión, ¿me entiende? Hay un mismo espíritu, hay una realidad que nos une en el cuerpo. Saben los servidores lo que quiere David. Pidió, no alcanzó a decir, oye, no, te traigo, aquí está la mesa servida, vas a comer. Y dice que pidió y comió pan. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros en medio de la crisis nos olvidamos de comer el pan de la palabra del Señor. Nos olvidamos totalmente de alimentarnos. Usted sabe que en la crisis usted dice, no tengo ganas de comer. Se me fue el apetito. Yo de repente quiero que se me vaya el apetito, pero me cuesta, parece que en la crisis me vuelve el apetito a mí, ¿sí? Y quiero comer más. Pero a este hombre se le había quitado el apetito, porque normalmente en la crisis se nos quita el apetito, ¿no? ¿Estoy hablando cosas tonteras o no? Es verdad, ¿no es cierto? Se nos quita el apetito. Por eso muchas veces cuando la gente está en situaciones difíciles comienza como a adelgazar. Parece que es la mejor dieta.
pero yo no quiero vivir esa dieta. ¿Me entiendes? ¿Ah? Pero en medio de la crisis comenzamos como a adelgazar, como a perder el apetito, como a perder las ganas, como a perder la fuerza, y entonces nos olvidamos. Y espiritualmente pasa lo mismo. En medio de la crisis comienzas de a poco a aislarte, de a poco a alejarte, y ya no lees la Biblia. Sí, pastor, sí, oye, qué lindo los mensajes que usted manda. Sí, algunos, no sé si los leerán, pero bueno, está cada uno con su cuento. Pero la cuestión es que nos olvidamos que tenemos un pan de vida, que tenemos un pan que descendió del cielo para alimentar nuestro espíritu y corregir nuestros sentimientos y emociones. No podemos olvidarnos de la palabra. Hay gente que vive en activismo, pero yo pregunto cuánto tiempo pasan con las escrituras. El activismo no alimenta. El activismo lo que hace, te mantiene ocupado para que no te dediques a las cosas puntuales y esenciales de la vida. Pero lo que te sostiene es la palabra. Porque el Jesús, en medio de la crisis y de la tentación, Él lo enfrentó con la palabra. No lo enfrentó, pero yo hice un evento allá, pues. Yo hice esto otro acá. No, ni siquiera los milagros te sostienen en medio de la crisis. Lo que te sostiene es la palabra, porque la palabra es la que puede rebatir cualquier argumento que el enemigo quiera colocar en nosotros. Entonces la gente fácilmente se deja de congregar. Y la palabra dice lo contrario, no te dejes de congregar. No, pero nosotros nos dejamos de congregar y comenzamos a justificar. No, pastor, es que yo estuve orando y me junté con el hermano tanto y aquí, entonces me estoy congregando igual. Pero no es esa la expresión de congregarnos. Algún día compartiré sobre eso. ¿Me entiende? Nosotros fácilmente, ¿por qué? Porque comenzamos a debilitar nuestra realidad espiritual. Para salir de la crisis tienes que saber levantarte. Tienes que saber lavar tu vida. Debes saber ungirte. Llevo recién 40 minutos. Debes saber vestirte. Debes saber adorar. Debes saber comer pan del cielo. Y luego de todo eso, mira lo que acontece. Dice acá. Esto es tremendo. Por eso yo dije que la idea que en medio de la crisis tú puedas salir, pero salir airoso. Cansado del camino, sediento de ti. Y entonces uno llega así como que ya. Es verdad esa canción, si nos pasa todo. Se la saben. Lo que pasa es que yo no tengo buena voz, nomás por eso no sale bien, pero ya ahí la pastora García va a corregir mi voz. Voy a hacer un barítono, un tenor, no sé, una cosa así. Un tenor, ¿sí? Tengo voz de tenor. Oh, do, re, mi, fa, sol. ¿Bien? Bajo. Bajo. Dice aquí la palabra. No nos distraigamos. Dice aquí la palabra, en el 24, y consoló David a Betsabé. ¿Sabes que me gusta esta expresión? Porque es que mi esposa me dice, ¿eso te gustó? Consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. No. Es importante esto, hermano. No se me distraiga. Es importante esto. La crisis se debe pasar juntos. ¿Ustedes vieron Los Increíbles? Yo iba a traer el video, pero no sé cómo cortar el computador, esas cosas, y estaba muy tarde, entonces no quise incomodar a mi hijo. Y ustedes ven cuando ellos vienen después de la isla, ¿no es cierto? Y él le dice, quédense aquí ustedes y yo voy ahí para defenderlos. Y la esposa le dice, no, ahora lo hacemos juntos. Enfrentamos la crisis juntos como familia. Esa es la manera, hermano. Si los monitos animados a mí me ministran. Veo todas las películas de monitos animados porque me ministran. Yo lloro en las películas de monitos animados. En la era del Hielo 1. ¡Bah! Oh, me caló el corazón.
Pero bueno, ese es otro tema. Otra predicación lo va a tener con eso. ¡Buah! Y entonces tú tienes que vivir junto la crisis. El problema, ¿sabes qué? Cuando está la crisis, los matrimonios cuando más pelean, porque comienzan a culparse unos con otros, y no entienden que el diablo eso es lo que quiere, dividir al matrimonio. La crisis hay que pasarlo juntos, ojalá bien juntito, bien juntito, aleluya, bien juntito. Y después de eso, mira lo que produce. Dice la palabra, ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual Dios amó o amó Jehová. O sea, él perdió un hijo y Dios le dio otro hijo, el cual Dios amó y fue rey de Israel, el cual construyó lo que tanto anhelaba el padre David, que era levantar una casa al Señor. ¿No salió airoso? ¿No salió mejor? El dolor lo pasó, lo enfrentó, pero Dios le dio mayor de lo que él estaba con su primer hijo. Cada vez que tú te levantas, cada vez que tú te lavas, cada vez que tú te unjas, cada vez que tú cambias tu ropa, cada vez que tú adoras al Señor, cada vez que tú comes el pan del cielo y vas y juntos como familia comienzan a batallar la crisis, entonces Dios te va a dar algo mucho mejor y va a satisfacer los deseos de tu corazón porque te deleitaste en el Señor. Y si tú te deleitas en el Señor, Él concederá las peticiones de tu corazón. Dale un aplauso al Señor por ello. ¡Aleluya! 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 Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Así que, crisis, vengan. No, quédense. No. No. Vengan, da una nomás, da una. Porque de todos juntos así no puedo, pero sí, vengan, porque hoy día tengo herramientas para enfrentar la crisis. Puede colocarse en pie, querido. Póngase en pie. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Cierre sus ojos, no se me distraiga. Pasen nomás, por favor, chiquillos. Pasen. No se me distraiga. El Espíritu Santo aquí en medio de la exposición de la palabra, Dios está hablándole a tu corazón. A mi corazón me ha hablado. Y creo que Dios puede hablar también a tu corazón. Hemos dicho siempre, esta iglesia, queremos que su distintivo sea el trabajar con el carácter del cristiano. No queremos cristianos simplemente que quieran solamente volar por los aires, sino que sean cristianos capaces de salir al diario vivir y saber enfrentar la vida. Tenemos momentos de fracaso, porque escúcheme algo. Hoy día se ha creído que nosotros tenemos que ser exitosos siempre. No, sin duda que vamos a ser exitosos, porque ese es el plan de Dios, que seamos exitosos. Pero entienda que usted no va a saborear el éxito si nunca ha experimentado una derrota. Yo he experimentado frustraciones, dolores, derrotas, injusticias, deslealtades, muchas veces, y creo que también lo he hecho yo con otros, cada una de esas cosas, sí. Pero ¿sabes qué? Que en cada una de esas situaciones, Dios siempre me ha dicho, yo te llamé para que seas mi hijo y seas un hijo de éxito. Pero tengo que pasarte por el sedazo. Tengo que pasar tu vida por las manos del alfarero. Tengo que pasar tu vida por las manos del alfarero. Porque yo estoy moldeando tu vida. Estoy moldeando tu carácter. Porque creo que tú eres el elemento importante
para transformar el entorno en el cual tú estás viviendo. Tú eres. Yo no conozco la crisis que tú estás viviendo hoy día. Yo no conozco la situación o el problema que tú estás viviendo. Pero lo único que puedo yo garantizarte es que si tú eres fiel a Jesucristo y sabes caminar bajo la dirección de su palabra, la crisis solo será un mero recuerdo en algún momento. La crisis va a ser solamente un mero recuerdo, porque te vas a gozar por el presente que vas a estar viviendo. Porque Dios nos llamó para vivir vidas abundantes y dichosas en Cristo Jesús. Dios nos llamó para que cada uno de nosotros pueda saber experimentar el favor de Dios sobre nuestras vidas. Pero es necesario estar en las manos del alfarero. Es necesario estar sumergido y que Él vaya dándonos un molde, que Él vaya moldeando. Muchas veces no te va a gustar. La primera palabra fuerte que recibí de Jesús a través del Espíritu Santo, y que me la dio un hermano que ni me conocía. Por primera vez yo llegaba a esa congregación y el profeta que estaba aquí delante, porque ese era su ministerio, él dice, el que está allá de polera roja. Y yo estaba con mi esposa, primera vez llegábamos a esa congregación, fuimos invitados para un evento especial que había y yo trataba de esconderme. Desgraciadamente iba con una polera, una chaleca roja más encima. Y entonces el que está ahí, ¿cómo se dice rojo en inglés? ¿Ah? Red. ¿Ah? Ah, en lengua señas así. Red. Y me dijo, "How are you?" Y yo miraba a todos lados. ¿Ah? ¿Seré yo? Sí. Y me dijo, sí, tú. Y comenzó a hablar y me dijo, Dios quiere hacer algo contigo, pero Dios va a usar un sable, no un cuchillo, un sable. Lo tengo grabado. Y te voy a pulir con un sable y voy a sacar cosas de tu vida, pero con un sable. Y voy a estar, usted ha visto esas parrillas argentinas donde está la carne y ¡shum! Sacan la y ¡shum! Sacan y te sigue la mesa ¡shum! Y te sale una lonja así de carne. ¡Qué rico!